Mi prometida canceló nuestra boda con un simple mensaje porque su ex le ofreció un viaje a París. Lo que ella no imaginaba es que yo la mandaría a un destino mucho más doloroso, uno del que ahora suplica escapar, mientras yo disfruto viendo cómo se arrastra por lo que perdió. Tengo 29 años y hasta hace apenas 3 semanas, estaba comprometido con Julia, de 27. Llevábamos 2 años y medio juntos, de los cuales 8 meses habían sido de compromiso. La conocí en una fiesta de inauguración de mi amigo Matteo. Desde que entró en la sala, todos parecían girar alrededor de ella, segura, llamativa, con esa presencia magnética que hacía difícil no mirarla. Yo soy bastante promedio, trabajo en informática y nunca fui el centro de atención, así que cuando noté que me dedicaba tiempo de verdad, quedé enganchado. El primer año con ella fue increíble. Siempre atenta, divertida, organizaba citas muy elaboradas y me hacía sentir especial, como si me hubiera elegido a mí entre todos los que claramente estaban interesados en ella. Porque sí, siempre había hombres interesados en Julia. Es de esas mujeres que llaman la atención a donde vayan, rubia, con una sonrisa perfecta y un aire profesional impecable gracias a su trabajo como coordinadora de marketing. Sin embargo, ahora que lo pienso con calma, hubo señales de alerta que ignoré simplemente porque estaba agradecido de que alguien como ella quisiera estar conmigo. Error de principiante. Uno de esos focos rojos fue su constante necesidad de mencionar a sus exparejas, en especial a Alessandro. Según ella, él era un exitoso desarrollador inmobiliario que la trataba como una reina. Habían estado juntos 3 años hasta que él se mudó a Chicago por trabajo. Lo relataba como una especie de historia trágica, como si ambos hubieran quedado demasiado destrozados para intentar una relación a distancia. Siempre aparecía en la conversación, Alessandro decía que tengo el mejor gusto para elegir restaurantes o Alessandro me introdujo en el mundo de las catas de vino, tenía un paladar tan sofisticado. Todo era Alessandro por aquí, Alessandro por allá. Cuando finalmente le pregunté por qué lo mencionaba tanto, se puso a la defensiva, fue una parte enorme de mi vida durante 3 años, Luca. No puedo fingir que no existió. Además, tú no eres nada parecido a él, así que no entiendo por qué te sientes amenazado. La manera en que dijo nada parecido debería haberme hecho reaccionar. No sonaba a tranquilidad, sino a resignación, como si estuviera conformándose conmigo. Pero me convencí de que lo decía en un buen sentido, él era su pasado, yo era su futuro. Qué equivocado estaba. Un año después de comenzar nuestra relación, su amiga Francesca empezó a lanzarme miradas raras. Ella había sido su compañera de universidad, a diferencia del círculo glamuroso de marketing y relaciones públicas de Julia, era enfermera y mucho más sencilla. La eligió como dama de honor, lo cual tenía sentido, porque llevaban muchos años de amistad. Una noche, en la celebración de cumpleaños de Julia, mientras ella estaba en el baño, Francesca se inclinó hacia mí con un gesto incómodo. Luca, eres un gran tipo, de verdad. Solo quiero que lo sepas. Yo le agradecí el comentario, creyendo que era una simple muestra de apoyo. Pero ella dudó unos segundos antes de añadir, solo ten cuidado, ¿vale? A veces Julia no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. No tuve tiempo de preguntar más porque Julia volvió a la mesa, pero esas palabras se me quedaron grabadas. Con el tiempo noté cómo Francesca observaba a Julia con cierta preocupación, sobre todo cuando recibía mensajes que le sacaban esa sonrisa escondida y misteriosa. Avancemos hasta el compromiso. El pasado octubre le propuse matrimonio durante un viaje de fin de semana a Napa. Me gasté el equivalente a 3 meses de salario en el anillo, porque ella llevaba meses mostrándome fotos del diseño que quería, un diamante corte princesa de 2 quilates en un engaste de platino. La pedida fue en un restaurante elegante que ella había mencionado muchas veces. Cuando me arrodillé, lloró y dijo que sí. Pero más tarde la escuché hablando por teléfono con su hermana, no es exactamente lo que imaginaba, pero es un gesto dulce. Ese no es exactamente lo que imaginaba fue la segunda alarma que ignoré. La organización de la boda comenzó enseguida. Julia se sumergió en ella con una obsesión impresionante, tableros de Pinterest para cada detalle, hojas de cálculo con comparaciones de proveedores, una línea de tiempo casi militar. Había elegido un viñedo a 1 hora de la ciudad para el 15 de junio. El costo rondaba los $45.000, muchísimo más de lo que yo jamás había pensado gastar en un solo día, pero según ella, uno solo se casa una vez y debía ser perfecto. Incluso entonces, todo volvía a girar en torno a Alessandro, su prima se casó en un club campestre, fue hermoso pero muy tradicional, yo quiero algo más exclusivo. La lista de invitados alcanzó las 150 personas, la mayoría de su lado, amigos de la universidad, compañeros de trabajo, familiares lejanos. En mi caso, familia cercana, algunos colegas y pocos amigos de la facultad. Nada raro. Lo incómodo era cómo Julia comparaba nuestra boda con la de otros. La boda de Chiara el año pasado fue en el Ritz-Carlton.
Sus padres gastaron 60.000 solo en la recepción, pero bueno, supongo que esto también estará bien. Mientras tanto, yo hacía horas extra y aceptaba trabajos de desarrollo web los fines de semana para poder aportar. Mis padres ofrecieron ayudar económicamente, pero ella lo rechazó diciendo que no quería que se sintieran comprometidos. En realidad, creo que le avergonzaba que su aporte fuera modesto frente a lo que su propia familia ponía. 3 meses antes del gran día, llegó el golpe final. Alessandro regresó a la ciudad. Giulia lo mencionó como quien comenta una trivialidad mientras yo cocinaba. Por cierto, Alessandro volvió. Compró unas propiedades en el centro y va a abrir una firma de desarrollo inmobiliario aquí. Apenas respondí con un «qué bien» porque estaba concentrado en que no se me quemara el pollo. Ella remató con algo que me hizo alzar la vista: «Deberíamos salir con él alguna vez, te caería bien». A pesar del éxito, sigue siendo muy sencillo. Yo no podía creerlo. ¿Salir con tu ex, Giulia? Somos adultos, me dijo. Tenemos amigos en común, sería raro evitarlo. Ese mismo fin de semana, casualmente, fuimos a una cafetería que ella jamás había mencionado antes. Y, sorpresa, allí estaba Alessandro. Alto, perfectamente peinado, ropa casual que costaba más que mi alquiler mensual, sonrisa amplia y un apretón de manos firme. De inmediato empezó a hablar de sus nuevos proyectos de negocios. Exactamente como lo había imaginado. Desde el primer instante en que conocí a Alessandro, tuve la impresión de que era el típico tipo que llamaba amigo a todo el mundo, pero con un tono tan condescendiente que molestaba. Cuando me lo presentaron, me dio una palmada en el hombro y dijo con suficiencia: «Así que tú eres el afortunado». Luego añadió que Giulia siempre había dicho que quería sentar cabeza algún día. No hablaba de enamorarse o encontrar a la persona correcta, sino de casarse como si fuera un trámite más en su lista de pendientes. Mientras él hablaba, noté cómo ella irradiaba entusiasmo, se reía de sus bromas, lo miraba con atención y hasta le tocaba el brazo. Yo, en cambio, me sentí invisible. Pasé una hora entera escuchando sobre la vida increíble de Alessandro hasta que, finalmente, nos fuimos. En el coche, Giulia estaba más callada de lo normal. Traté de romper el silencio con un comentario neutro. «Parece simpático». «Sí, lo es». «Me alegra verlo también», respondió ella, sonriendo de forma extraña. Esa misma noche la vi enganchada al teléfono más tiempo de lo habitual. Cuando le pregunté con quién hablaba, me dijo que solo estaba poniéndose al día con algunos amigos. Guardó el móvil de inmediato, pero yo alcancé a ver el nombre de Alessandro en la pantalla. En las semanas siguientes, Giulia empezó a salir más con sus amigas, se quedaba trabajando hasta tarde, y cuando hablábamos, parecía distraída. La planificación de la boda, que antes ocupaba casi todas sus conversaciones, fue perdiendo prioridad. Cuando yo trataba de confirmar detalles o hablar de pagos, ella me quitaba importancia. «Tenemos tiempo, Luca. Ya está casi todo resuelto». Un día llamé al servicio de catering para confirmar la degustación de nuestro menú y me dijeron que Giulia la había cancelado. Cuando le pregunté, respondió que lo iba a reprogramar, pero nunca lo hizo. Fue entonces cuando recibí un mensaje de Francesca, su amiga. Me pidió vernos para hablar de algo urgente. Sentí el estómago encogerse, pensando que quizá Giulia estaba en problemas. La cité en una cafetería cerca del hospital donde trabajaba. Cuando llegó, se la notaba agotada y nerviosa. «Debí haberte dicho esto antes», empezó. Esperaba que Giulia recapacitara, pero no lo ha hecho. Me mostró su teléfono y me dejó leer varias conversaciones de las últimas 3 semanas entre ellas. Cada palabra me atravesaba como un golpe. «Lo vi hoy, Dios, se ve increíble. Tomamos café ayer, solo como amigos, pero fue como volver al pasado. Creo que cometí un error al dejarlo ir. Luca es dulce, pero no es Alessandro». Me preguntó si soy feliz. No supe qué contestarle. Sigo pensando cómo sería mi vida si me hubiera mudado con él a Chicago. En la última conversación, Francesca trataba de hacerla entrar en razón: «Te casas en 2 meses con un buen hombre que te ama». A lo que Giulia había respondido: «¿Y si solo me estoy conformando? ¿Y si me estoy equivocando por completo?». Me quedé helado, con las manos temblando. Francesca lo confirmó: ella y Alessandro se estaban viendo con frecuencia y Giulia incluso había hablado de cancelar la boda. No posponerla, cancelarla. Esa noche la confronté. Le dije que sabía lo de Alessandro, que Francesca estaba preocupada y que yo sentía que ella se alejaba de nuestra relación. Su respuesta fue un balde de agua fría. «Francesca no tenía derecho a mostrarte esos mensajes». «Sí, he estado pasando tiempo con Alessandro. Tenemos historia, y necesito procesar eso antes de casarme». «¿Procesar qué exactamente?», pregunté incrédulo. «Si estoy tomando la decisión correcta», contestó. Esas palabras fueron como un golpe directo al pecho. Yo le recordé que llevábamos 8 meses planeando nuestra boda,
que estaba a la vuelta de la esquina. Pero ella, con voz firme, respondió. Quizás fue un error aceptar. Quizás dije que sí porque tenía miedo de estar sola, no porque estuviera segura de nosotros. Sentí que el mundo se me venía encima. Le pregunté si quería posponerla o cancelarla, pero ni siquiera podía mirarme a los ojos. Solo murmuró que no lo sabía, que necesitaba tiempo. Pasé los siguientes días en un estado de confusión total. Mientras yo me hundía entre llamadas de proveedores y familiares confirmando viajes, ella decidió quedarse en casa de su hermana para pensar. Faltaban 6 semanas para la boda y los pagos finales debían hacerse, pero la que debía casarse conmigo necesitaba espacio para decidir si realmente quería hacerlo. El miércoles recibí un mensaje suyo. Pensé que sería una disculpa o una invitación a hablar. En cambio, lo que leí me dejó paralizado. Hola, Luca. He tomado una decisión. Lo siento, pero no lo siento. Encontré algo mejor. Alessandro me sorprendió con un viaje a París, primera clase, hotel de lujo, todo incluido. Por fin alguien que puede mostrarme el mundo como me lo merezco. La boda queda cancelada, obvio. Encárgate tú de avisar y cancelar, ya que la mayoría de las cosas eran idea tuya. No intentes contactarme, estaré ocupada viviendo mi mejor vida. La releí 3 veces, incrédulo. Después de más de 2 años juntos, 8 meses de compromiso y a tan solo 6 semanas del gran día, me terminó por mensaje de texto, y con un emoji. La llamé de inmediato. Correo de voz. Le escribí preguntando si hablaba en serio. Nada. Llamé a su hermana y me dijo que había salido rumbo al aeropuerto un par de horas antes. Fue entonces cuando algo en mí se quebró. No fue ira, sino una frialdad calculada. Ella creía haber encontrado algo mejor. Quería ver el mundo de la manera en que se lo merecía. Pues bien, pensé, le mostraría exactamente lo que merecía. Lo primero que hice fue llamar a Francesca. Contestó enseguida. Luca. Dios, ya me enteré. No puedo creer que te haya hecho esto. Le pregunté si tenía vacaciones acumuladas. Sorprendida, me dijo que sí, 2 semanas disponibles. Yo respondí con calma. ¿Y qué te parecería un viaje a París? Hubo un largo silencio antes de que contestara. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que Giulia quería ver París con alguien que la hiciera sentir especial, y estoy pensando que tú has sido mejor amiga para mí en un mes que ella en 2 años. ¿Quieres ayudarme a darle una lección? Ella guardó silencio un momento más. Finalmente preguntó. ¿Qué clase de lección? Entonces le expliqué mi plan. Me enteré del hotel donde Giulia estaba alojada gracias a sus publicaciones en Instagram. No se limitaba a mostrar fotos, se encargaba de etiquetar a Alessandro en cada historia, presumiendo de que todo era de primera clase. El viaje era calcado a lo que llevaba meses preparando, las mismas fechas, los mismos restaurantes que había investigado con tanto empeño, los mismos planes que había descrito como el viaje romántico de sus sueños. Ella se lo había imaginado con Alessandro, pero yo estaba decidido a hacerlo con la única persona que había demostrado lealtad y sinceridad en medio de todo el desastre, Francesca. Cuando le conté el plan, ella me miró sorprendida. Luca, eso es bastante cruel, me dijo con cautela. Me canceló la boda con un simple mensaje de texto y un emoji vacío. ¿No crees que tengo derecho a ser un poco cruel? Respondí, con la voz cargada de esa mezcla de rabia y decepción que llevaba semanas arrastrando. Francesca permaneció en silencio durante unos segundos, como si evaluara la situación. De repente, estalló en una carcajada que me descolocó. ¿Sabes qué? Tienes razón. Giulia necesita un golpe de realidad. Y yo estoy cansada de verla tratar a la gente buena como si fueran objetos desechables. Vamos a hacerlo. No perdí tiempo. Esa misma tarde llevé el anillo de compromiso a 3 joyerías distintas y acepté la mejor oferta, $8.200. Era más que suficiente para replicar el viaje de Giulia paso a paso. Me dediqué a investigar durante horas, localicé el hotel de Ulvar, un boutique en el segundo arrondissement, reservé la misma habitación que ella había mostrado en fotos, con balcón y vista al jardín interior, y confirmé mesas en los mismos restaurantes que había estado etiquetando en sus publicaciones, La Mejan, Bestro, Paul Bear, Lontom. Incluso aseguré un lugar en el tour de vinos del que tanto había presumido, y marqué en el mapa los mismos distritos de compras que ella había planificado. Lo que me sorprendió fue el nivel de implicación de Francesca. No solo aceptó acompañarme, sino que me ayudó a organizar cada detalle. Me confesó que llevaba años soñando con ir a París, que había estudiado francés en la universidad y que aún conservaba lo suficiente como para defenderse en la ciudad. Nunca había tenido la oportunidad de hacer un viaje así, y menos con alguien que conociera tan bien. Quedamos en que lo nuestro no tenía nada de romántico. Éramos amigos, y eso era todo. Ella me ayudaría a demostrar un punto, y a cambio cumpliría su sueño de recorrer París. Cuando Giulia se entere, va a perder completamente la cabeza,
comentó Francesca mientras confirmábamos los vuelos. Ese es justamente el plan, respondí con una sonrisa amarga. Ella se lo merece. Con la forma en que ha hablado de mí, de Alessandro, de todo lo que hemos vivido, es hora de que entienda que sus decisiones tienen consecuencias. Volamos el sábado, apenas 3 días después de la partida de Giulia. Tuve que hablar con mi jefe para pedir todos los días de vacaciones acumulados, manteniendo los detalles vagos, y él aceptó. Francesca hizo lo mismo en el hospital donde trabajaba. Íbamos a pasar 6 días completos en París, de martes a domingo. El vuelo fue extraño, casi irreal. Sentía como si en cualquier momento fuese a despertar de una pesadilla absurda. Mi prometida me había abandonado para correr detrás de su ex, y yo estaba en un avión rumbo a París con su dama de honor. Pero allí estaba, en el asiento 12A, mirando a Francesca, que hojeaba una guía de francés y trazaba con entusiasmo el itinerario en un cuaderno. A mitad del viaje, levantó la vista de sus apuntes. Estaba pensando en algo que dijo Giulia, que tú ibas a encargarte de cancelar todo lo relacionado con la boda. ¿Y qué hay con eso? Pregunté, algo cansado del tema. ¿De verdad lo cancelaste todo? Sonreí, con un dejo de ironía. Me ocupé de lo mío, la banda, el fotógrafo, el alquiler del smoking. Si Giulia quiso terminar todo con un simple mensaje, entonces que ella sea quien llame a los proveedores y explique por qué no verán un centavo. Los ojos de Francesca se abrieron como platos. Luca. Solo el catering costaba $8.000. Ya no es mi problema. Las flores sumaban 3.000. Tampoco es mi problema. Su vestido estaba valorado en 4.000 y debía recogerlo esta semana. Definitivamente no es asunto mío. Francesca se echó a reír, sacudiendo la cabeza. No puedo creerlo. Cuando regrese de París, se encontrará con un caos monumental. Los proveedores exigiendo pagos, su familia preguntándole qué pasó, el vestido a punto de ser vendido a otra persona. Quizá debió pensarlo antes de dejarme de la forma más cobarde posible, contesté, sintiendo una mezcla de alivio y amargura. Cuando aterrizamos en París el martes por la mañana, la sensación era indescriptible. El hotel era aún más impresionante de lo que aparecía en las fotos de Giulia. Nuestra habitación, en el cuarto piso, tenía una vista preciosa al jardín interior. Francesca estaba eufórica, no dejaba de tomar fotos del vestíbulo, las lámparas, las ventanas antiguas. No puedo creer que realmente esté aquí, me dijo, casi con lágrimas en los ojos. Llevo soñando con este viaje desde la universidad, pero nunca tuve los medios. Pues agradéceselo al anillo de compromiso de Giulia, contesté con una media sonrisa. En cierto modo, fue ella quien pagó todo esto. Ese primer día fue inolvidable. Caminamos por la ribera del Sena, visitamos Notre Dame, todavía en restauración tras el incendio, pero majestuosa, y almorzamos en un café del barrio latino. Francesca resultó ser la compañera de viaje ideal, entusiasta, curiosa, siempre abierta a cualquier plan. Además, lograba mantenerme alejado de la autocompasión. Por la noche, mientras cenábamos en la Miene, Francesca se quedó pensativa. ¿Sabes en qué no dejo de pensar? Me dijo, jugando con la copa de vino. ¿En qué? En que Giulia no tiene la más mínima idea de quién es en realidad. Se cree sofisticada, especial, con derecho a lo mejor de lo mejor, pero mira a tu alrededor. Esto no se trata de lujo, sino de vivir experiencias, de estar aquí, de disfrutar cada momento. Tú lo estás haciendo, yo también. En cambio, apuesto a que Giulia pasa todo su viaje comparando, presumiendo, obsesionada con las apariencias. Tenía razón. Revisé su Instagram varias veces y confirmé lo que sospechaba. Cada publicación era una exhibición de precios, lujos y exclusividad. Fotos de copas de champaña, batas de hotel, bolsas de compras, nada de la ciudad, su historia o su gente. Mientras tanto, Francesca documentaba otra realidad, músicos callejeros en el metro, detalles curiosos en la arquitectura, mi cara de sorpresa al probar escargot por primera vez. Sus publicaciones transmitían autenticidad, alegría genuina, momentos reales, no un espectáculo para las redes. El miércoles visitamos el Louvre y paseamos por los jardines de las Tullerías. El jueves recorrimos Versalles, quedándonos sin aliento frente a la magnitud del palacio y sus jardines interminables. El viernes hicimos la ruta del vino de la que tanto presumía Giulia, y cada día fue superando al anterior. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que me reí de verdad. Aquella noche, mientras caminábamos de regreso al hotel después de cenar, me di cuenta de que estaba más tranquilo y feliz de lo que había estado incluso antes de que todo se arruinara con Giulia. Fue entonces cuando Francesca, con una mezcla de nerviosismo y decisión, me confesó algo. Tengo que decirte una cosa, dijo de pronto, mientras paseábamos por esas calles iluminadas de París. La verdad es que he tenido un enorme crush contigo desde el día en que Giulia me presentó. Me detuve en seco, sorprendido.
Francesca, alcancé a responder, pero ella no me dejó continuar. No te preocupes, me interrumpió. No quiero convertirme en un reemplazo ni aprovecharme de lo que te pasó. Solo pensé que debías saberlo. Eres amable, considerado, y hasta divertido cuando no estás cargando con los dramas de Giulia. Cualquier mujer tendría suerte de estar contigo. Ella es una idiota por no verlo. Nos quedamos mirándonos en medio de una calle parisina. Por un instante, no pude evitar pensar en cómo habría sido todo si la hubiera conocido antes, si nunca hubiera caído en la órbita tóxica de Giulia y sus manipulaciones. Si las circunstancias fueran otras, dije, con un dejo de sinceridad. Lo sé, y está bien, contestó ella con una sonrisa ligera. Ahora mismo somos amigos en un viaje increíble, y eso basta. Y tenía razón. Algo había cambiado entre nosotros esa noche. No era un romance, no exactamente, pero sí una conexión distinta, más auténtica. Ya no la veía solo como la amiga de Giulia, empezaba a reconocerla por quien realmente era, y lo que descubrí me gustaba. Al día siguiente, el viernes, ocurrió el giro que lo cambiaría todo. Habíamos cenado en Lontodugm, el restaurante que Giulia había soñado visitar durante meses. La comida había sido excepcional, el vino perfecto, y pasamos más de 3 horas conversando sin parar, riéndonos de todo. Francesca logró convencerme de probar la selección de quesos franceses, cosa que siempre había evitado por miedo a no soportar su intensidad. Ella, entre risas, me tomó una foto haciendo una mueca exagerada tras probar uno particularmente fuerte. Voy a publicarla, anunció divertida, enseñándome la pantalla de su teléfono. Salgo ridículo, repliqué. No, Luca, me contradijo. Sales feliz. Realmente feliz. Dime, ¿cuándo fue la última vez que te vi en una foto así con Giulia? No tuve respuesta. La mayoría de mis fotos con Giulia eran posadas, forzadas, con sonrisas que parecían de utilería. Esta, en cambio, era natural, un reflejo genuino de un momento alegre. Ella subió la imagen a Instagram con un pie de foto que, en retrospectiva, fue perfecto. A veces, las mejores aventuras suceden cuando menos lo esperas. Gracias por mostrarme París, Luca. Por los amigos que se convierten en familia y por las experiencias que nos recuerdan lo que significa disfrutar de la vida. Almohadilla París, almohadilla amistad inesperada, almohadilla viviendo nuestro mejor momento. La publicación no decía nada abiertamente romántico, pero el tono íntimo era suficiente para que cualquiera se preguntara cuál era la historia detrás. Las reacciones fueron inmediatas. En cuestión de minutos, amigas de Giulia comenzaron a comentar sorprendidas, ¿Luca? ¿París? ¿Qué está pasando aquí? No tardó en llegar un mensaje directo de la hermana de Giulia, ¿estás en París con Francesca ahora mismo? Se lo mostré a Francesca y ella, lejos de asustarse, sonrió con picardía. ¿Quieres hacer una declaración aún más clara? Me dijo, levantando la ceja. ¿Qué tienes en mente? Pregunté intrigado. Sacó su teléfono y me enseñó algo. Giulia acaba de subir una historia. Míralo. Era una foto en bata, con Alessandro, copas de champán en mano y la frase, viviendo como la realeza con mi rey. Me quedé helado. ¿Está aquí? Sí. En el mismo hotel, 3 pisos más abajo. Y no tiene idea de que nosotros estamos aquí también. Me quedé en silencio unos segundos, hasta que Francesca propuso la alternativa que marcaría el rumbo de la noche. Podemos quedarnos tranquilos, ignorarlos y seguir con nuestro viaje, o bajar al bar y ver qué pasa. Lo pensé apenas medio minuto. Vamos a ver qué pasa. El bar del hotel, elegante y tenuemente iluminado, estaba en la planta baja. Llegamos alrededor de las 9 y elegimos una mesa con vista directa a la entrada. Yo estaba nervioso, pero al mismo tiempo sentía una adrenalina extraña. Después de días viendo publicaciones de Giulia sobre lo perfecto que era su viaje, tenía curiosidad por conocer la realidad. No pasó demasiado tiempo. A las 9:30 entraron Giulia y Alessandro. Ella iba impecable, vestido de diseñador, peinado y maquillaje perfectos, joyas brillando bajo la luz. Él vestía un traje que debía costar más que mi sueldo mensual. A simple vista, parecían sacados de una revista. Pero al escuchar su conversación mientras se acercaban, el espejismo se desmoronó. Este lugar está bien, pero no es el Ritz, se quejaba Alessandro. Con Chiara fui el año pasado y la experiencia fue muy superior. Bueno, perdona si mis elecciones no cumplen con tus estándares, replicó Giulia con sarcasmo. Si me hubieras avisado con más de 3 días de antelación, quizá habría conseguido algo mejor. Creí que lo valorarías. Lo que escuchaba era suficiente para confirmar lo evidente, su viaje de ensueño estaba lejos de ser perfecto. Cuando se sentaron en la barra, la vi mirando el móvil constantemente, buscando el ángulo ideal para sus historias, mientras Alessandro parecía aburrido, como si esperara algo que jamás llegaba. Entonces, nuestros ojos se encontraron.
El rostro de Giulia cambió en segundos, primero confusión, luego reconocimiento, shock, enojo y, finalmente, algo muy parecido al pánico. Se inclinó hacia Alessandro y le susurró algo. Él giró la cabeza, y la expresión que puso fue casi cómica, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Giulia no dudó más, se levantó con brusquedad y se dirigió hacia nosotros. Alessandro la siguió, visiblemente incómodo. Luca, me dijo con voz tensa, aunque la rabia era evidente en sus ojos. ¿Qué haces aquí? Tomando una copa con una amiga, respondí tranquilo. Hermosa ciudad, gracias por la recomendación. Sus ojos se clavaron en Francesca, que bebía su vino con calma. Francesca, claro, tenía que ser idea tuya. ¿Idea mía? Replicó ella con inocencia. Solo veo a dos personas disfrutando de París. ¿Tú qué ves? La mandíbula de Giulia se tensó. Esto es patético, Luca. ¿Seguirme hasta París? ¿En serio? ¿Seguirte? Reí incrédulo. Giulia, me dejaste por mensaje hace 3 días. ¿De verdad crees que organicé un viaje internacional solo para perseguirte? Alessandro, finalmente, intervino con gesto molesto. No sé qué clase de juego estás intentando, pero... Ninguno, lo interrumpí poniéndome de pie. Viajé con una amiga. Si resulta que compartimos ciudad, es pura coincidencia. Giulia, entre dientes, casi escupió sus palabras. Estás aquí para espiarme. Para hacerme sentir celos o intentar recuperarme. Francesca apoyó su copa sobre la mesa y habló con firmeza. Giulia, lo dejaste por mensaje para largarte con tu ex. No tienes derecho a enfadarte porque él siga adelante con su vida. ¿Seguir adelante con mi dama de honor? Respondió ella con un gesto de desprecio. Ex-dama de honor, corrigió Francesca. Ya no hay boda, ¿recuerdas? Vi cómo su fachada empezaba a resquebrajarse. Con la voz más suave, casi suplicante, me pidió. Luca, ¿podemos hablar a solas? Francesca me miró y asintió con serenidad. La seguí hasta un rincón apartado del bar, lejos de los demás. Giulia tenía los ojos vidriosos. Cometí un error, Luca, murmuró, con lágrimas a punto de brotar. Me dejé llevar, me asusté. Sentía un nudo en el estómago cada vez que pensaba en la boda, en lo que significaba dar ese paso. Me aterraba la idea del compromiso. Y cuando Alessandro me ofreció este viaje, lo tomé como una señal, como si el destino me estuviera diciendo que debía explorar otras opciones antes de asentarme. ¿Antes de asentarme? Repetí, mirándola con incredulidad. ¿Eso era lo que el matrimonio significaba para ti? ¿Asentarte? No, no es eso lo que quise decir, contestó Giulia, nerviosa. Me refería a adaptarme a la vida de casada, a ser esposa. ¿Y cómo va esa exploración? Pregunté con ironía. Su rostro se desmoronó. No es lo que esperaba, Alessandro no es la persona que conocí hace 3 años. Tal vez la que cambió fui yo. Hemos discutido desde que llegamos. Es egoísta, exigente, nada lo satisface. Entonces, ¿quieres volver a tu plan de respaldo? No digas eso. Tú no eres un plan de respaldo. Eres alguien estable, confiable, seguro. Cada palabra que pronunciaba hacía que la situación empeorara. ¿Seguro? Dije con frialdad. Lo digo porque eres bueno para mí, me das equilibrio. Con Alessandro todo es caos y drama, nunca sé dónde estoy parada con él. Giulia, cancelaste nuestra boda con un mensaje de texto. Dijiste que habías encontrado algo mejor. Publicaste fotos abrazada a otro hombre, llamándolo tu rey. ¿De verdad pensabas que me quedaría esperando a que decidieras si yo era suficiente para ti? Esperaba que entendieras, que vieras lo equivocada que estaba. Lo veo claro, le interrumpí. Por eso estoy con alguien que sí me valora. Sus ojos se encendieron. Francesca solo te está usando para vengarse de mí. Siempre me ha tenido envidia, siempre ha querido lo que yo tenía. Te corrijo, lo que tenías. Y si de verdad Francesca hubiera querido eso, me lo habría dicho antes, en vez de intentar protegerte y callarse tu aventura con Alessandro. No fue una aventura. No dormimos juntos. Fue infidelidad emocional y planeabas dejarme. Con eso basta. El maquillaje corría por sus mejillas, la imagen perfecta de Instagram completamente destrozada. Por favor, Luca, por favor, vayamos a hablar, de verdad. Sé que arruiné todo, pero quizás podamos solucionarlo. Miré de reojo hacia la mesa. Francesca estaba revisando su teléfono, pero levantaba la vista con cierta preocupación de vez en cuando. Más allá, Alessandro coqueteaba descaradamente con la camarera como si nada hubiera pasado. No, Giulia, dije firme. No hay nada que solucionar. Tomaste tu decisión cuando enviaste ese mensaje y la confirmaste al subirte a ese avión con él. No puedes deshacerlo ahora solo porque no salió como imaginabas. ¿Entonces qué? ¿Vas a salir con Francesca ahora? ¿Mi mejor amiga? Voy a hacer lo que me haga feliz.
Y ahora mismo, eso significa estar con alguien que no me ve como un premio de consolación. Volví a la mesa. Francesca levantó la mirada al verme sentarme. ¿Cómo fue? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Quiere arreglarlo? Y le dije que no. Ella sonrió con complicidad. Bien. Te mereces algo mucho mejor que alguien que te trató como un segundo plato. Terminamos nuestras copas y subimos hacia la habitación. Mientras esperábamos el ascensor, vi a Giulia y Alessandro discutir en el bar. Ella gesticulaba de forma descontrolada, él apenas le prestaba atención, más ocupado en su teléfono. Desde la distancia era evidente que su viaje romántico no estaba saliendo según lo planeado. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, alcancé a ver la mirada devastada de Giulia. Por un instante casi sentí lástima, casi. La mañana siguiente, sábado, era nuestro último día completo en París. Francesca y yo habíamos planeado visitar Montmartre y la Basílica de Sacré-Cœur. Estábamos desayunando en el restaurante del hotel cuando Alessandro apareció frente a nuestra mesa. Disculpa, ¿puedo hablar contigo un momento? Dijo con incomodidad. Francesca me miró y se encogió de hombros. Adelante. Alessandro se sentó en la silla vacía. Quiero disculparme por todo esto. No sabía que Giulia estaba comprometida cuando la contacté. Ella no me dijo nada de la boda hasta después de que había reservado el viaje. Me dijo que tenían problemas, que tenía dudas. Pensé que era soltera. Procesé sus palabras en silencio. Así que Giulia también le había mentido a él, haciéndole creer que lo nuestro ya había terminado. ¿Dónde está ahora? Pregunté. Está mal, muy mal. Anoche vio una publicación en Instagram y se vino abajo. Ha pasado la mañana llorando, diciendo que cometió el error más grande de su vida. Francesca sacó su teléfono. ¿Qué publicación? Me mostró la foto de la noche anterior, yo riendo mientras brindábamos con queso y vino. La imagen había explotado en redes, cientos de me gusta, decenas de comentarios, felicitaciones, gente especulando sobre lo felices que nos veíamos juntos. Giulia lleva horas intentando borrar comentarios, continuó Alessandro, pero la gente sigue preguntando por ustedes, ¿por qué no hubo boda? ¿Por qué están en París? No logra controlar la historia. Para alguien que vivía de su imagen en redes, eso es un golpe brutal. Suspiró y añadió, me voy esta tarde. Todo esto ha sido un desastre. Ella no es la misma de hace 3 años, y yo tampoco. Somos tóxicos juntos. ¿La vas a dejar aquí? Tiene pasaje de regreso para mañana. Yo necesito espacio. Ha sido el peor viaje de mi vida. Después de que Alessandro se marchó, Francesca y yo nos quedamos mirándonos en silencio, como si ambos entendiéramos que lo que había empezado como un caos estaba tomando un rumbo muy distinto al que Giulia había imaginado. Casi me daban ganas de sentir lástima por ella, comentó Francesca en un momento. Casi, pero no. Luego recordaba cómo me había tratado, las cosas que decía de mí a los demás, cómo terminó nuestra relación con un simple mensaje de texto, y esa compasión se desvanecía al instante. Ese último día lo dedicamos a recorrer Montmartre, subimos los escalones hasta la Basílica de Sacré-Cœur, caminamos por las calles del barrio de los artistas y almorzamos en un pequeño bistró donde probé la mejor sopa de cebolla francesa que había comido en mi vida. Todo parecía perfecto. Francesca no era perfecta en el sentido de impecable, pero en ese momento lo fue para mí, perfecta para la situación, perfecta para lo que yo necesitaba. Esa noche, mientras hacíamos las maletas para regresar, alguien golpeó la puerta de mi habitación en el hotel. Al abrir, encontré a Giulia en el pasillo, aún en pijama, con el cabello despeinado, los ojos enrojecidos por el llanto. Luca, por favor. Sé que estás molesto, pero ¿podemos hablar? Me suplicó. No hay nada que hablar, Giulia. Claro que lo hay. Cometí un error terrible, uno de los peores de mi vida. Tenía miedo, me dejé llevar por el pánico y terminé hiriéndote de la peor manera. Pero te amo. Siempre te he amado. Tienes una forma extraña de demostrarlo, respondí con frialdad. Lo sé, lo sé. Pero míranos. Este viaje debía ser nuestro. Planeamos cada detalle juntos, los hoteles, los restaurantes, y ahora estoy aquí, sola, porque decidí marcharme con Alessandro en lugar de quedarme contigo. Me equivoqué. Lo entiendo ahora. Él y yo somos un desastre juntos. Sacamos lo peor de cada uno. Pero tú y yo, nosotros sí funcionábamos. Nos equilibrábamos. Funcionábamos, recalqué. Tiempo pasado. Eso terminó el día en que me enviaste un mensaje para cancelar nuestra boda. Podemos arreglarlo. Podemos casarnos el próximo mes o el próximo año, cuando quieras. Haré lo que sea necesario para reparar esto. La miré allí, destrozada en el pasillo de un hotel en París, comprendiendo apenas lo que había perdido. Y lo cierto es que no sentí nada. Ni amor, ni enojo, ni compasión. Solo vacío. Giulia, aunque pudiera perdonar la manera en que terminaste todo,
Nunca podría olvidar lo que dijiste. Que habías encontrado algo mejor. Que yo era patético. Para ti, nuestra relación fue desechable. Me equivoqué, estaba totalmente equivocada. Más que equivocarte, me mostraste quién eres realmente. Alguien que cree que amar es buscar la mejor opción disponible. Alguien que mide las relaciones como transacciones y que se preocupa más por la imagen pública que por la felicidad real. Ella, entre lágrimas, insistía. No es cierto. Yo te amo. Tal vez creas que sí, pero no sabes lo que significa amar de verdad. El amor no se trata de sentirse importante o envidiado, sino de poner la felicidad de la otra persona por encima del propio ego. Cuando comencé a cerrar la puerta, preguntó de golpe. ¿Estás enamorado de Francesca? Me detuve un segundo a pensar. Tal vez había una semilla ahí, pero eso no era lo importante. Estoy enamorado de la idea de estar con alguien que me elija cada día, no con alguien que me mantenga cerca hasta que aparezca una opción que considere mejor. Esta vez sí cerré la puerta. El domingo por la mañana Francesca y yo volamos de regreso a Estados Unidos. Durante el vuelo apenas hablamos, los dos seguíamos procesando lo ocurrido. Ya cerca del aterrizaje, ella me miró y preguntó. ¿Y ahora qué pasará? No lo sé. Necesito tiempo para redescubrir quién soy, cuando no estoy intentando ser suficiente para Giulia. Ella sonrió suavemente. Pero, Luca, siempre has sido suficiente. El problema es que ella nunca lo quiso ver. 3 semanas después, escribo esto desde mi apartamento. El lugar se siente distinto ahora que todas las cosas de Giulia desaparecieron. Más liviano, más mío. Las consecuencias de aquel viaje a París fueron justo lo que cualquiera imaginaría. A nuestro regreso, Giulia enfrentaba un caos total. Los proveedores de la boda, a quienes había dejado sin pagar, exigían su dinero e incluso amenazaban con demandarla. Su familia estaba avergonzada, y sus amistades no paraban de hacerle preguntas incómodas al ver fotos de su exdama de honor publicando recuerdos desde París con su exprometido. Intentó manipular la situación en redes, compartiendo largas historias en Instagram sobre lo mucho que estaba aprendiendo de sí misma en una etapa difícil. Pero el daño ya estaba hecho. Todos habían visto cómo abandonaba a alguien que la amaba por un ex, y cómo esa relación colapsaba mientras yo seguía adelante con alguien que sí me valoraba. El dinero del anillo de compromiso alcanzó para cubrir el viaje entero a París y aún sobró para pasar un fin de semana en la ruta del vino con unos amigos de la universidad que pensaban asistir a la boda. Nos divertimos mucho, y nadie mencionó a Giulia ni una sola vez. En cuanto a Francesca y yo, seguimos sin prisas. Hablamos casi todos los días, nos vemos para cenar alguna noche entre semana y poco a poco me ayuda a darle un nuevo aire al apartamento. Hace unos días, en lugar de salir, decidimos cocinar juntos, terminamos riendo mientras ella intentaba seguir una receta italiana que salió desastrosa pero deliciosa al mismo tiempo. Lo que más valoro no es la comida ni el color de las paredes, sino la sensación de calma que me transmite su presencia. Con ella no tengo que demostrar nada, no tengo que competir ni fingir ser alguien distinto. Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar tranquilo y mirar hacia adelante sin estar atado a un pasado que ya no me pertenece. No sé qué sucederá entre nosotros, y tal vez eso sea lo mejor, no tener un plan rígido, no apresurar nada. Hoy me basta con despertar y no sentir esa carga de frustración que me acompañaba con Giulia. Me basta con saber que elegí salir de un círculo que me estaba consumiendo. No sé si esto terminará en una relación formal o si solo será un capítulo breve pero valioso en mi vida, lo único seguro es que aprendí a reconocer mi propio valor y a no aceptar menos de lo que merezco. Por primera vez en años, miro alrededor de mi hogar y siento que todo, el silencio, los colores nuevos, incluso la incertidumbre, me pertenece de verdad. Y eso, más que cualquier promesa rota o anillo devuelto, es mi auténtico comienzo.